Nosotros no estamos en un punto muerto. Yo siempre digo, las cosas vivas, sobra decirlo, son vivas. Y lo que está vivo está desarrollando un proceso. Una planta no nace y se queda ahí. Nada que está vivo está estático. Todo lo que está vivo está en un proceso de desarrollo. Y yo creo que también pasa con las cosas de Dios. Si en verdad nosotros estamos vivos para Dios, es evidente que tiene que verse en nosotros el progreso en todas las cosas que provienen de Dios. A no ser que nos desconectemos de esa realidad y entonces nos vayamos a otro extremo de la vida y ya dejemos de mantenernos. Como dice la Biblia, se mantiene la vid en el pámpano. Todo pámpano que el vino permanece, pues va a acabarse. Pero todo pámpano que está ligado a la vid, siempre está creciendo y siendo de bendición. La reflexión sería: ¿estamos siendo bendición para nuestras esposas? ¿Estamos siendo bendición para nuestros hijos? ¿Estamos siendo bendición para la iglesia? ¿Estamos siendo bendición para nuestros obreros, para nuestros trabajadores? ¿Estamos siendo bendición para la sociedad? No pensemos vidas egoístas, que solamente nos interesa el bienestar personal y los demás arréglenlas como pueda. No, nosotros estamos aquí bendecidos para bendecir, para bendecir. Y la primera bendición debe ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Ahí debe ser primero la bendición, porque de ahí es que usted esparce, porque ahí usted está dando un modelo y un ejemplo de vida que otros se animarán más luego a seguir. Hemos venido diciendo de los 3 niveles, digamos, de experiencia de la vida, que de alguna manera todos las hemos vivido. Yo viví mi experiencia de la escasez, ya eso lo hemos hablado, porque alguna vez no tuvimos. Yo llegué al punto que, como he dicho, pues me tocó pedir, y no me avergüenzo de haber pedido, porque no pedí para el vicio, no pedí para otra cosa, pedí porque tenía necesidades de alimento y otras. Y esas son épocas tristes de la vida, pero yo no diría ni tan tristes, porque en eso aprendimos ciertos principios, ciertos valores de la vida. Y digo que hay gente que le ha tocado vivir en esa época de escasez, por alguna razón o por otra. Y hablábamos que de allá es que el Señor nos ha venido trayendo en un proceso de que de la nada Dios está haciendo de nosotros un pueblo para su honra y para su gloria, un pueblo bendecido, prosperado y en victoria. Y decíamos también que no siempre, por eso esos tiempos no hay que mirarlos como con tristeza. Si bien es cierto, son ciclos, etapas que hay que cancelarlas ya, porque ya quedaron atrás. Pero como dijera Pablo, nos extendemos adelante. Y hemos tenido otras etapas que son las etapas de la suficiencia, cuando gracias a Dios nosotros podemos cumplir con nuestros deberes, porque tenemos responsabilidades, hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, hay que alimentar la familia, hay que estudiar. Y gracias a Dios por los que viven esa etapa de suplencia, porque pueden suplir sus necesidades básicas. Gloria a Dios por ello. Y son etapas también, gracias a Dios por esas etapas. La mayoría de nuestro pueblo, bueno, no la mayoría, porque se está diciendo que el alto índice de extremada pobreza en este país todavía sigue siendo alarmante, preocupante, porque sigue siendo más de 21 millones y no sé qué más de familias en extrema pobreza, pobreza absoluta. Y es una preocupación y es del gobierno cómo sacar a esa gente, porque eso también lo que trae desarrollo a los países, en la medida que pueda la gente salir de esas condiciones de extremada pobreza. Pero también decíamos
entonces que la tercera etapa de la vida y en la que Dios quiere, y en la que muchos también ya están, gracias a Dios, yo les felicito, porque yo creo que uno no llega a la cima así porque así, a no ser que se meta en cosas ilícitas. Pero los logros en las etapas de la vida cuestan sacrificio, dedicación, trabajo, disciplina. Hay que madrugar más, hay que esforzarse más, hay que estudiar más. Pero gracias a Dios por los que ya de alguna manera como que han escalado la cima y están en una etapa de abundancia. Y no solamente abundancia en las cosas materiales, gloria a Dios por ellas, pero también abundan en generosidad, abundan en bondad, abundan en amor, abundan en todas las cosas de Dios. Pero mire usted, esa etapa de abundancia es la que Dios quiere, porque yo, igual que usted, entendemos por la Biblia que Dios es un Padre de misericordia. Y Él dice, si vosotros siendo no tan buenos padres, malos padres, sabéis dar lo mejor a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial desea lo mejor para nosotros. Yo sé que Dios, porque Dios conoce realmente nuestra condición. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Yo sí creo que no hay nadie que conozca la real condición de nosotros como Dios la conoce. Es más, dice, se acuerda de que somos polvo. Él sabe que nosotros sin Él no somos sino polvo. Polvo. Y aún con Él, pero con Él es diferente ser polvo, porque Él nos levantará de ese polvo. Gloria a Dios. Démosle gloria al nombre de Jesús. Pero yo les animo a ver en qué etapa de la vida ustedes están, porque cuando usted recibe la suficiencia, cuando está en la abundancia para sus necesidades, usted no solamente puede hacer crecer sus proyectos de vida, sus negocios, sino que lo más lindo de la abundancia para mí, ¿sabe cuál es? Lo más lindo de la abundancia es que estamos en condiciones aún de ayudar a los que no tienen. Hermano, es que a veces a nosotros se nos ha olvidado mucho ese espíritu de compartir. Compartir. Disculpen, pero a veces uno de pronto ve que hay personas que nos volvemos como muy egoístas y no estamos compartiendo. Imagínense que la Biblia enseña tanto sobre eso, que enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Y la Biblia dice, el que hurtaba no hurte más, sino consígase un buen trabajo para que tenga mucha riqueza. La Biblia dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Mire usted eso, ese es un principio. Hermano, la Biblia nos enseña que nosotros debemos escalar, procurar estar en la abundancia, no solo para nosotros amontonar para nosotros mismos, sino para tener que compartir con los que padecen necesidad. Gracias a Dios por esos hermanos que son tan generosos y reparten el día del desfile del mercado. Yo aquí he visto a algunos, no sé ni quién es, y traen los costalitos llenos de mercaditos, y hay gente que yo sé que son generosos, comparten, dan al necesitado. Hermano, ese es un principio bíblico y es un principio de que no debemos de ninguna manera como olvidarlo. Si es que usted ya no lo está haciendo, sígalo haciendo, porque lo que nosotros necesitamos es ser administradores responsables de las cosas que Dios nos ha dado. La Biblia dice, se requiere que el hombre de Dios sean hallados buenos administradores. En nuestra vida hay tantas cosas que administrar. Por eso a veces nosotros
digo yo, nos dedicamos tanto a otras cosas y después no estamos desconociendo lo más importante. Y yo quiero esta mañana dejarles por lo menos esta reflexión. Mire, las cosas materiales, primero las cosas espirituales. Las cosas espirituales son los asuntos del espíritu y naturalmente hay que también saber administrarlos. La vida espiritual, no hay que descuidarse de la oración, no hay que descuidarse de la lectura de la Biblia, no hay que descuidarse de venir a la iglesia, al culto, no hay que descuidarse de tener prácticas bondadosas, generosas. Hay que estar cada día practicando, porque no olviden, la fe que no obra es una fe muerta. No podemos ser creyentes. ¿Y qué estamos haciendo como creyentes? La Biblia dice que muéstrame tu fe sin obras. No es posible mostrar la fe sin obras. Que yo por mis obras te mostraré mi fe. Nosotros tenemos que ser personas, ¿verdad?, de obras, de muchas clases de obras. La vida espiritual hay que administrarla. Uno no puede ser cristiano sin congregarse en la iglesia. Gracias a Dios por los hermanos que siempre tienen la disciplina de congregarse. Aunque yo entiendo que tampoco la vida espiritual es porque me esté congregando. Hay gente que siempre se congrega y no vive lo que oye, no practica lo que se le enseña. Mas sin embargo la Biblia dice, no dejando de congregarnos, y yo creo que el sentido ahí es no solo por costumbre. Esto no debe ser una costumbre. Las cosas de Dios no deben ser costumbres. Nosotros lo hacemos porque es una necesidad. El que aprendió a vivir en Dios necesita constantemente, no puede vivir aparte de esa realidad. No puedo vivir sin adorarle, no puede vivir sin cantarle, no puede vivir sin ofrendarle, no puede vivir sin darle todos los días algo de sí a esa realidad que Él es su Dios, en el cual Él pone su confianza y su fe. Eso hay que administrarlo. Hay cristianos de pronto que nos ocupamos demasiado en otras cosas, y yo no sé si en su vida puede pasar un día de pronto y usted no leyó la Biblia, o usted pasa una semana, no viene al culto. Es posible, a veces sucede por otras razones, porque estamos enfermos tal vez, pero en lo posible, hermanos, mantengamos siempre alimentando el espíritu, porque así como el cuerpo requiere alimento físico, el espíritu requiere alimento espiritual. Yo por eso, y creo que igual usted, yo viajo demasiado y vivo mucho pasando por aeropuertos y viendo la gente, y uno se vuelve como analítico de la gente, el mundo en que anda, en su vanidad, en su arrogancia. La gente no habla sino de negocios, de empresas, de dinero, de todas las vanidades del mundo, pero nadie que uno sepa está por ahí hablando de Dios. Y ese es el reflejo de la realidad del mundo en que vivimos, porque la gente está dedicada a otras cosas. Amén. Pero todo eso yo creo que es una advertencia de la proximidad de la venida del Señor, porque la Biblia dice que estarán edificando y destruyendo, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, yendo y viniendo y negociando aquí y allá, porque se materializaron completamente. El hombre está completamente materializado. ¿Cómo será esa realidad que en verdad algunos perciben que en verdad las necesidades del ser humano son más profundas todavía, y que por eso el mundo está como está? Porque todos parece que queremos suplirlo y satisfacerlo, son con cosas tan superficiales, con cosas tan materiales, que son simplemente paliativos. Por eso Jesús dijo, el que bebe de esta agua, volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Yo creo que Jesús habla de todo lo que el mundo ofrece, que a la final no satisface.
Pero el agua que Él ofrece, que es su divina presencia, amén, ese que bebe de Cristo, siempre va a estar suplida su necesidad, porque Él vive otra realidad muy diferente. Él no está pensando simplemente en que la vida es que comemos, que bebemos, que tenemos. Hermano, hoy por hoy uno se aterra de cómo está todo. Ayer que yo cogí un taxi y entonces me llamó la atención del taxista las conversaciones de ellos, y a veces se equivocan con uno, como siempre está viajando, yendo y viniendo, entonces le hacen propuestas de cosas, porque no saben quién es uno, pero cuando ya uno habla y se da a conocer, ¡ay, qué pena, señor! Yo no sabía que usted era pastor. Y yo dije, sí, soy pastor. Entonces ya cambian los temas, porque siempre están esperando hay algunas personas que trabajan en ese campo que las comisionan para que contacten clientes para muchas cosas. Mano, este mundo está, sobra decirlo, totalmente descompuesto. Este mundo aquí ahora es sálvese quien pueda, hermano. Yo creo que si en alguna vez hay necesidad de fundamentarnos en estas verdades de Dios, es hoy más que nunca, hermanos. Démosle gloria al nombre de Jesús. Estoy hablando de la administración. Seamos responsables en el asunto de la administración. A veces en la administración de las cosas espirituales, ya decía, pero también de las cosas materiales. Uno cree que Dios no está como interesado en cómo estamos administrando los asuntos materiales, pero en la Biblia por lo menos hay dos parábolas. Bueno, está la historia del mayordomo infiel y la de los talentos. Es muy diciente cómo el Señor sí, según permitió, yo creo que esta palabra la ha dejado el Señor para nuestra advertencia, para nuestra amonestación. Y se refleja aquí el descuido en la administración, ya no solo de las cosas espirituales, sino también de los asuntos materiales. Y nosotros tenemos que dar cuenta también, según dice la Biblia, no solamente de cómo administramos la vida cristiana, sino cómo administramos los asuntos materiales, porque también hacen parte de la vida. De hecho, mucha gente ya está teniendo que dar cuenta, porque no administró bien, arruinó lo que tenía, no lo hizo bien hecho. Cómo hacer las cosas, ante todo, en el conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos. La Biblia habla en Lucas 16, ya ustedes conocen esa historia del mayordomo infiel. Este mayordomo no supo administrar los asuntos de la hacienda de su señor, no fue buen administrador. Y dice el verso 10, el que es infiel en lo muy poco, también en lo más es infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que no es fiel, el que es infiel en lo muy poco. ¿Qué es lo muy poco? Las cosas de esta vida, materialmente hablando, comparadas con las cosas eternas, estas son muy pocas. Esto es muy poco. Las cosas materiales son muy poca cosa comparadas con las cosas espirituales. Pero en el manejo de las cosas pocas de la vida, hablando de las cosas materiales, el que no es justo en la administración de las cosas pocas, seguramente tampoco lo podrá hacer en la administración de las cosas muchas o de las que tienen verdadero valor. Es lo que está diciendo él. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es infiel. Y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto. A veces es la tendencia a menospreciar o a no valorar las cosas pequeñas. Y la Biblia dice, no menospreciéis el día de las pequeñeces. Hay cosas insignificantes, pero en cosas muy insignificantes se está poniendo de manifiesto cosas muy grandes. En cosas injustas, pequeñitas, también se puede manifestar que puede ser, o sea, es un principio que está indicando que algo está mal en mí. Amén. Y también dice el verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, también ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿qué es lo ajeno? Lo ajeno es todo lo que es material. Todo eso es ajeno. Yo les he dicho mucho y yo por lo menos yo creo así, ¿no? Todo eso es ajeno. Nada es nuestro. Todo es prestado. Nosotros no somos sino mayordomos, administradores temporales. ¿Cuántos son los años de vida? Son 70. Y los más robustos son 80. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ya no estamos. Así que las riquezas ajenas es porque siempre cambian de dueño. La gente a veces se mofa y es como la cultura social. Esto es mío, aquello es mío, aquello es mío. Y realmente, yéndolo a ver profundamente, todo lo material es ajeno, porque siempre está cambiando de dueño. Nadie tiene nada a perpetuidad. La gente pasa y dice, mira, esa casa fue mía, ese carro fue mío, esa finca fue mía, ¿y ahora de quién? Eso es ajeno. Y lo que usted tiene ahora, ¿de quién será mañana? ¿De quién será su carro? ¿De quién será su finca? ¿De quién será su casa? Eso es ajeno. Vendrá otro dueño y ese también dejará eso a otro dueño. Y así, todo esto es ajeno. Todo esto es temporal. Y lo que yo trato de decir, hermano, es que qué bueno que los cristianos tengamos esa mentalidad de que lo que tenemos sepamos hacer una buena mayordomía de lo que Dios nos ha dado, no pensando solamente en nosotros. A veces nosotros ni siquiera somos capaces de diezmar. Y bueno, yo respeto eso, y además yo no estoy aquí pidiendo diezmo para mí, sino que estoy diciendo, ese es un principio de la Biblia. La Biblia dice, la Biblia es clara y lo leíamos el domingo, que enseña, hay un principio bíblico que el diezmo pertenece al Señor. Ni siquiera el diezmo del pastor, el diezmo pertenece al Señor. Traed todos mis diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. No es la casa del pastor. Si alguno lo interpreta así, pero algún día podemos de pronto tener aquí un espacio para oír a la hermana tesorera de la iglesia, qué se hace aquí, por ejemplo, con los dineros y cómo administra, hermano. La iglesia pentecostal, gloria a Dios, ustedes mismos han sido testigos en estos 75 años de trabajo en Colombia. Nunca la iglesia ha tenido un escándalo por malos manejos económicos. Nunca ha sido requerida. Y yo creo que eso es un testimonio vivo de que la gente que administra los dineros no está administrándolos para enriquecimiento propio, porque antes lo contrario. Yo me pongo a ver y es una de las preocupaciones que tiene la iglesia hoy en día con los pastores que se envejecieron en la iglesia y no tienen nada. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no conocieron al hermano Alcibiades González? Un hombre que trabajó todos los años que trabajó ese hombre. ¿Cómo murió? Con una piernita cortada y murió en completa pobreza.
en la situación que está el hermano Arturo Rojas. ¿Cuántos conocemos al hermano Arturo Rojas? Un gran hombre. ¿Usted sabe cómo está el hermano Arturo Rojas? Él está muy mal de su salud. Él está prácticamente reducido a una condición que yo nunca me imaginé ver al hermano Arturo Rojas en esa condición. Y así hay cantidades. A mí ahora me han delegado el trabajo de comenzar a averiguar todos los pastores en uso de buen retiro, porque se retiraron ya por enfermedad, por ancianos, en qué condiciones están. Y porque es muy difícil saber en todo el país. Y uno se sorprende, hermanos. Hombres ancianos que sirvieron al Señor por muchos años, hoy en día están por ahí vendiendo frutas en una carreta. No es que eso sea deshonra, igual yo también lo hice en otro tiempo. Pero duele es que esas personas estén viviendo en esa condición que está viviendo. Y no debería ser así. Yo por lo menos le digo a Dios, Dios, yo sé, yo espero morir muy viejito, porque espero que Dios me dé muchos años de vida, porque yo creo que yo fui buen hijo. Y la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Se te alarguen tus años. Así que digo, Señor, yo tengo ahí unos añitos de más. Bueno, yo creo que fui buen hijo, ¿no? Eso creo yo, y no está mi mamá para que diga lo contrario, que ya murió. Pero yo pienso, hermano, digo, Señor, yo quiero morir de ancianito, pero morir con dignidad. Guárdame, Señor, que yo tenga que vivir de arrimado, donde mis hijos, no, ellos hagan su vida, son muy queridos y todo, pero yo no me veo viviendo con ningún hijo y mi esposa tampoco. Que vivan su vida. Yo no quiero ser carga. Y por eso yo digo, todo tiene que ver con la administración de la vida y administrando las cosas con sabiduría. Yo, por ejemplo, hace como unos, les dije aquel día, ¿no? Yo hace como unos 25 años tengo mi entierro pago. Y un buen entierro. Porque yo quiero que me entierren bien. Que me entierren bien, pero entonces yo dije, como tal vez no tengan con qué pagarlo, yo lo voy a pagar ahora. Y tengo que ir a activar eso porque eso lo pagué yo hace años. Y también pagué ya el hueco allá en el cementerio, en un buen cementerio. ¿Saben dónde tengo mi hueco allá? En Campos de Paz. Digo, en Jardines de la Fe, que es igual. Así que está buen cementerio. No el cementerio universal, no, llévenme allá. Bien enterradito. Y son cosas como tan ingenuas, como tan... Pero todo tiene que ver con la administración. Y yo siempre he sabido, yo sé que yo voy a morirme, claro, y yo no tengo nada que dejarle a mi esposa. He trabajado 42 años y lo digo con toda honestidad delante de Dios. Nunca me ha faltado nada y nunca me falta nada. Pero yo pienso, el día que yo me muera, como no tengo que dejarle, entonces lo que hago es pagar el seguro de vida. Para cuando yo me muera, ahí le queda la pensioncita. Porque yo digo, ¿qué más le voy a dejar yo? Así que la iglesia pentecostal no está permitiendo el enriquecimiento de ningún pastor. Ningún pastor aquí está para enriquecerse. Créamelo en el nombre de Jesús. Y a veces ser mezquino con el hombre de Dios. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de el salario. ¿Lo dice sí o no? No pondrás el bozal al buey que trilla, el que trabaja. Y hay gente que se escandaliza, pero porque de pronto el pastor tiene una casita, que es lo mínimo que debe tener. Yo tengo mi casita. Porque el pastor tiene un carrito y se escandalizan por eso. Digo, gloria a Dios por eso. Si yo trabajara en una empresa, cualquier empresa, y llevara 40 años de trabajo, ¿usted cree que también no tendría mi casita y mi carrito? Y esto trabajándole a un patrón injusto. Pero yo le trabajo al patrón más justo que pueda existir. Yo le trabajo a Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Seamos generosos con la iglesia. Démosle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Eso lo dijo el Señor, también refiriéndose al asunto económico. Muéstrame la moneda.
tiene dos caras. Por un lado está César, está bien. Entonces dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Y bueno, ¿cómo se lo dé? Yo no sé ya usted cómo se lo dará, pero recuerden, hermanos, administremos, no nos dejemos llevar tanto por simplemente el afán material de amontonar, porque también dice la Biblia de las riquezas que están podridas. Todo lo que se amontona se daña a la final. Están enmohecidas, dice Santiago, están enmohecidas, porque algunos de pronto amontonan y añaden casa y casa y casa y casa. Gloria a Dios. Pero hermano, sea generoso, sea dadivoso, comparta con los hermanos necesitados. Amén. Porque de eso, de la administración de las cosas materiales, también daremos cuenta a Dios. No lo hacemos para ser salvos, sino porque nosotros somos salvos. Yo no estoy diciendo que si usted no administra bien, pero la Biblia dice que los que administran bien acarrean honra para sí, acarrean honra. Y voy a terminar ya en el Evangelio de Mateo. Mire usted que también habla allí el Señor de la administración del talento. Ya ustedes conocen ahí esa administración. Y dice, aquí habla de un mayordomo al cual el Señor le entregó una hacienda para que la administrara. Está hablando de cosas materiales. Y ese administrador a la final fue acusado de dispensar los bienes, esparcirlos, gastarlos en lo que no era, y se olvidó de la realidad de las cosas ajenas y de las cosas temporales. Y por dedicar tanto tiempo a la hacienda, acabó enredándose en otras cosas y es un ejemplo. Y aquí habla de los talentos. Mateo 25, conocen el pasaje. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Oiga bien, y le entregó sus bienes. Yo creo que el único dueño de esos bienes es el que los concede, el que los da. El único absoluto dueño de todo es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los únicos que tienen tierra, perpetuidad aquí en este mundo, ¿sabe quiénes son? Los judíos. Dice, y les dio esa tierra a perpetuidad. Eso se da de ellos siempre. Los demás nada tenemos a perpetuidad. Le entregó sus bienes. Mano, Dios entrega bien, Dios dispensa bienes. Estábamos oyendo el pastor que predicó muy bueno, el hermano David, su mensaje. ¿Qué estaba diciendo él? ¿Y qué dice la Biblia? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Él es el dispensador de los bienes. Él es el que nos da los bienes para que nosotros los administremos. Amén. Llámese en espirituales, llámese en materiales. Solo que los espirituales sí no nos los vuelve a quitar. Porque los dones de Dios son irrevocables. Dios los da a perpetuidad porque esas riquezas son espirituales. Y ni Él mismo nos las vuelve a quitar, según dice Pablo. Sus dones son irrevocables. Son riquezas, son bienes espirituales que Dios nos ha dado. Pero también nos da a administrar cosas materiales. Cada uno administra un asunto material. Usted tiene su empresa, tiene su trabajo, es un administrador material de algún bien que nosotros creemos. Afuera el mundo cree que es la inteligencia, que es el poder, a veces el abuso, la violencia, las cosas indebidas, pero lo nuestro es bendición de Dios, así creo yo. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Estos bienes estaban representados en talentos. O sea que yo creo que todo lo que nosotros somos
hay gente que tiene habilidades, tiene talentos, y gracias a Dios porque de eso es que sustentan la vida. Yo me pongo a ver esa gente que tiene esas habilidades para manipular un balón. Estaba viendo en el aeropuerto un señor con un balón y uno se queda aterrado. Y estaba viendo otro con un poco de botellas de vino llenas, como 5 que las tira hacia arriba y todo. Y yo dije, ¿cuándo? Y no se le caen. Hay gente que tiene talento, tiene habilidad y con eso se consigue la vida. Otros la tienen de otra manera, son buenos negociantes, esos son talentos. Gracias a Dios, habilidades. Y todos, gracias a Dios, creyentes y no creyentes, Dios nos ha concedido talentos y habilidades para desempeñarse en diferentes funciones. Un médico, eso es un talento. ¿Cómo puede abrir un cuerpo y operarlo? Un ingeniero, ¿cómo hacer un edificio? Eso es un talento, sabe manejar. Todos son habilidades, talentos. Si no fuera así, el mundo entonces no sería como es. No podía desarrollarse. Pero este mundo, esta sociedad se desarrolla por los hombres que tienen habilidades y talentos que Dios les ha concedido, que Dios les ha dado. Manejar un carro, un avión, por ejemplo. Tremendo, ¿verdad? Yo siempre me sorprendo de la sabiduría de esas personas que levantan semejantes aparatos, Dios mío, porque cada rato lo estoy volando en ellos. Yo digo, Dios es muy grande. Y uno se pone a ver cómo alguna vez volé en una cabina de un avión y me decía el comandante, ¿alcanza a ver allá, pastor? Y se veía, era como una cajita de fósforo el aeropuerto. Y yo desde por allá en mi ignorancia yo decía, ese avión no cabe ahí, eso se ve pequeñito, pero claro, es la distancia. Pero cómo comienzan a hacer la aproximación, y cuando uno ve, antes sobró espacio. Digo, qué sabiduría, ¿verdad? Cómo esa gente puede ir calculando en qué momento puede irse acercando ahí cuando ¡pum! Y dice mi hijo, ese es un aterrizaje mantequilludo, se va resbaladita la llanta. Esas son habilidades. Y gracias a Dios, porque eso es lo que permite que el mundo se desarrolle. Pero, ¿qué están haciendo con esas habilidades? La gente se está envaneciendo. Yo soy piloto. ¿Y no ve usted? Como dice el hermano Murillo, los pilotos no andan sino así. Esa gente no mira sino para arriba. Élites. Así es que andan ellos. Y los capitanes del barco se paran así, dicen, ¿no? Para equilibrarse, para las olas. Y todo eso, y el uniforme. Se dice que no es un uniforme de capitán de marina. ¿Eso le da gloria a Dios? No, miren, tremendo yo, ¿no? Y el comandante de la policía, esa habilidad para hacer esos operativos que hacen. Estaba viendo ayer anoche la Operación Sodoma, cuando mataron al mono Jojoy. Oiga, qué tremendo, uno no se cansa de imaginar la sabiduría que Dios ha dado a esa gente, ¿no? Cómo se descuelgan por esos cables y caen a esa montaña y hacen esos operativos, cómo manejan esos aviones en la noche y todo eso, hermanos, son talentos, son habilidades, pero ¿qué hace el hombre con eso? Glorifíqueme a mí, el comandante, el sargento, y claro que lo es. Pero cuando usted ya decir a la gente, gloria a Dios. ¿Cuál Dios? Dios, sabiduría, inteligencia. Así no estudie, mi hijo, y verá. Pero claro que hay que estudiar, porque tampoco es que sea así tan exageradamente. Pero lo que yo estoy diciendo es que la gente, todas las cosas materiales, habilidades, talentos, ¿para qué la usan? Para su propio beneficio. Y eso es la ingratitud más grande que yo veo en este mundo. Yo creo que por eso es que la Biblia dice, cría hijos. ¿Y quién los engrandeció? Ellos. Oiga, si no hubieran Dios sabio que diera toda esa sabiduría, crié hijos y los engrandecí. Y ahora que están grandes, se rebelaron contra Dios.
El buey conoce a su amo y es un animal. Y el asno sabe dónde está la pesebrera. Son animales. Pero el hombre no entiende quién es Dios. Y preguntan, ¿que hay Dios? Sí, sí será que hay Dios. Hombre, qué arrogancia, qué ignorancia. Nosotros debemos sentirnos muy privilegiados. ¿Ah? No somos capitanes, ni somos pilotos, ni somos comandantes, ni somos muchas cosas. Mas sin embargo la Biblia dice que lo que no es y lo sabio y todo lo que no era es lo que Dios está levantando para avergonzar la sabiduría del mundo. Mano, yo creo que un día el mundo se va a avergonzar de nosotros. Ustedes tenían esa sabiduría. ¿Y dónde estaban? Porque la Biblia me dice a mí que un día, yo no sé cuándo, pero los ricos van a correr y van a decirle a las peñas: cae, escóndenos. No aguantarán ver la grandeza de ese Dios que viene a la tierra para dar el pago a cada uno. Así dice la Biblia. Aleluya. Se avergonzarán, amén. En cambio hay un pueblo humilde y sencillo, amén, que podremos decir: bienvenido, Señor, aquí esperábamos ese día de tu advenimiento. Aleluya. Hermano, lo que quiero decir es que glorifiquemos a Dios. No solo aquí diciendo gloria a Dios, sino que la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes. A mí me gustaba mucho el culto de las primicias que hacía en el troncal, que yo le enseñaba a los hermanos: ¿de qué vive usted? Hermano, yo llevo de la zapatería, y yo les animo a que lo hagamos aquí un día de estos, hagamos ese ejercicio. Yo vivo de la zapatería, entonces traiga zapatos ese día y dígale: Dios, gracias por estos zapatos, porque de ellos como. ¿Y usted de qué vive? Yo vivo de los electrodomésticos. Tráigase una nevera o un televisor y dígale: gracias a Dios. Y había un hermano que era ganadero y se trajo un novillo, ¿verdad? Y como allá había espacio, porque es un templo muy grande que Dios permitió construir, y había un mango, y llegó Mario Piedrahíta y me amarró un tobillo un novillo. Y me amarró el novillo en el mango, y yo era predicando y ese ternero dijo: hermano, usted dijo que de lo que viviéramos trajéramos la ofrenda. Yo vivo del ganado, traje un novillo. Gloria a Dios. Hermano, qué bueno, ¿verdad? Porque que eso es bíblico. Pero usted dice: no, eso ahora no funciona. Son principios. Bueno, qué bueno que uno pueda siempre respetar estos principios de la palabra de Dios. Porque mira lo que dice Proverbios 3. Sí lo han leído, ¿verdad? Proverbios 3, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo lee? Proverbios 3 está diciendo claramente el verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero honra a Dios con las cosas materiales también. Tráigale un día una ofrenda al Señor abundante. Uno no debe dar la ofrenda. Hay hermanos que nos acostumbramos a dar la ofrenda de 1000. Bueno, gloria a Dios, y sirve. Y hay gente que no tiene más que dar, y otros que no tienen nada que dar. Gloria a Dios. Que aquí el que tenga que dar está bien, y el que no tenga también que dar está bien. Pero si usted puede dar más, uno no debe darle al Señor simplemente con una medida. Porque la Biblia dice: cada uno de conforme haya sido prosperado. Yo espero que los que han sido prosperados aquí, su ofrenda supere la ofrenda de muchos. Ya a veces hago un esfuerzo, porque yo siempre digo: yo soy el pastor, y qué tal yo aquí predicando, y cuando pasan a recoger la ofrenda,
yo doy 1,000 pesitos. Pero pónganle cuidado, no lo digo por nada, pero pónganle cuidado a mi ofrenda, porque yo digo, yo quisiera ser el que más ofrenda doy, pero no estoy muy seguro. Yo digo, ¿cuánto será la ofrenda que da el que más da aquí? Y yo le calculo, yo doy 20,000 pesitos, aunque la Biblia dice que no digamos, pero yo violé ese mandamiento, ¿no? Yo puedo darla, puede ser que hay otro que da 50, que da 100, porque tiene de dónde dar. Yo estoy hablando es que seamos generosos, hermano. Ustedes aquí no están enriqueciendo, ni yo vine aquí a sacar barriga y a comer, porque ya ni tengo barriga de tanto ir y venir, en fin, gloria a Dios. Pero todo lo que ustedes dan aquí, hermano, y así ha sido, esta iglesia ha sido muy generosa. Porque mire qué templo el que han construido. No, y me han dicho, hermano, cuando vaya a construir, no se preocupe. Que la gente aquí, usted le dice, hermano, vamos a hacer esta. Y ahí toda la gente se viene a apoyar. Ah, no es cierto lo que me dijeron. Bueno, eso me dijeron y yo lo creo, ¿no? Que aquí han hecho cosas ustedes importantes porque aquí hay gente generosa y vamos a seguir siendo generosos. Pero déjeme terminar ahí, hermano, con eso de los talentos. ¿Qué pasó con esos talentos? A uno dio 5. Hay gente que es muy dotada, muy capacitada, muy capaz, muy inteligente. Yo admiro eso. Pero a todos les dio, al que menos le dio, ¿sabe cuánto le dio? Le dio 1 talento. Al que menos le dio 1 talento. Pero mire que el Señor sí pide cuentas. Al mayordomo le dijo, ¿sabes qué? Da cuenta de tu mayordomía. Y le pidió cuentas. Y aquí también pidió cuentas, porque dice, Mateo 25, 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor pasa cuentas, arregló cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor dijo, bien, buen siervo, sobre mucho has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegó el otro, y así cada uno. Cuando llegó uno al que le había dado 1 y dijo, no, Señor, yo no hice nada porque tuve miedo, y empezó a argumentar un poco de cosas ahí que no haya hecho nada. Y él le dijo, siervo negligente, oiga bien, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro. Eso creía él. Ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Y él respondió, su señor le dijo, siervo malo y negligente. Amén. Le metió un regaño y dijo, es que siquiera debías de haber puesto mi talento en el banco. Está bien, no multiplicaste mucho, pero que cuando yo venga, lo reciba con intereses. Es que es apenas justo, hermano. El verdadero dueño de todo, que nos lo ha dado todo y no darle ni siquiera los intereses. Él como mínimo dice, dame los intereses. Así que esta reflexión, hermanos, es en qué nivel estamos. Y yo deseo ser pastor de una iglesia que está viviendo. Y vamos a vivir, si no lo está haciendo todavía, en abundancia. Y cuando hay abundancia, hay de dónde dar. De dónde dar, de dónde dar. Aquí le estoy pidiendo a los profesionales, diezmeme un porcentaje de su conocimiento. Comparta, enriquezca la vida de otro. Amén. Eso también es diezmo, el conocimiento que Dios le ha dado. Esa inteligencia, ¿usted dónde la sacó? Dios es el único inteligente en verdad y Él es el que provee la inteligencia. Así dice la Biblia.
La Biblia dice que Dios mira. Yo creo eso. Dios mira por los ojos de la ciencia. Amén. Mira por los ojos de la ciencia. Yo le digo a los hermanos, cuando la fe no nos alcanza para ser sanados, que ojalá así fuera, pero igual si hay que ir al médico, vaya tranquilo, porque Dios mira por los ojos de ese bisturín. Dios mira por los ojos de la ciencia, porque la verdadera ciencia y sabiduría proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. El diablo no da nada bueno, aunque parece bueno, pero toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, le agradezco su tiempo, amén. Seamos generosos.